Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, hoy 28 de agosto vamos a dar comienzo a nuestro programa Ojo con la Salud con el doctor Rodrigo Ordaz Verde, nuestro programa Bandera. Y es una programación de Invirne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Naibor Petit. Doctor, estamos ampliando nuestra señal, estamos creciendo en alianza. Cada día pues requerimos que la gente se involucre con nosotros porque el tema de la salud sigue siendo primordial, sobre todo cuando hay organismos como la OMS y otros sectores pues que nos alertan de que estamos otra vez ante una pandemia, que no es mentira, que el COVID parece que ha tomado cuerpo en un 80% inclusive en algunos países. Y otros que están desguarnecidos igual que antes, que la primera vez, no tienen provisión de vacuna, los laboratorios ni funcionan. Entonces hay un desconcierto en este momento porque ha sido reiterativo en las últimas 2, 3 semanas que la OMS habla sobre el particular. Yo creo que hoy debemos retomar este tema, abundar en él y la próxima semana pues iremos a otros aspectos generales. Si usted tiene algo que agregar adicional pues distinto al del COVID, pues le damos hoy un poquito también. Así que adelante. Pues sí, gracias, buenos días. Gracias por permitirnos estar en sus pantallas, en sus hogares, a través de Ojo con la Salud, Ojo con Eso, Televisión y todas las filiales. En realidad, pues para mí es un gran honor poder dirigirme a ustedes y llevar estas informaciones importantes, relevantes, que de alguna otra manera son noticia importante en el mundo. Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, han hecho una llamada de alerta a muchos países para que retomen los programas de atención de los pacientes con COVID. Porque si bien es cierto que apenas recientemente se dio la voz de alta de la pandemia, pues Omicron sigue haciendo estragos, sigue cambiando, sigue mutando. El COVID va a estar presente entre nosotros, no se va a ir, definitivamente no. Y pues mientras él siga infectando gente, va a seguir mutando y van a seguir apareciendo variantes que de alguna otra manera pues ponen en peligro la salud personal y general. Lo cierto es que en el programa pasado habíamos hecho mención de cuáles eran las dos variantes más importantes en los últimos tiempos, derivadas de Omicron, son sublinajes de Omicron. Hablábamos de la cepa Eris, que es la que está dando más que hablar, es la que está predominando ahorita en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina. Argentina, sí. ¿Sí? Aquí en México también ya estamos volviendo a ver pacientes más frecuentemente. Cada día nos llaman por más pacientes que presentan eh, datos positivos de la enfermedad y no solo desde el punto de vista clínico, sino desde el punto de vista de los laboratorios, en donde las pruebas siguen mostrando pues que sí está presente el COVID entre nosotros de manera importante. Hay familias completas que presentan datos de la enfermedad y cuando le hacemos pues, las pruebas, vemos que sí, que están positivos y que a pesar de que se han tomado y siempre hemos llamado la atención para que la gente se siga cuidando, para que la gente siga usando sus cubrebocas, para que la gente siga teniendo cuidado en el contacto con las demás personas, pues aún así vemos que decir levantamos la pandemia y todo el mundo quitarse el cubrebocas, aquello fue, bueno, una felicidad para toda la gente, pero está siendo igual una vía de contagio frecuente, sigue siendo la vía de contagio más frecuente, la vía inhalatoria, y entonces pues la gente, ¿cuál es la recomendación? Las mismas que veníamos haciendo antes. Señores, usen el cubrebocas si es un espacio abierto donde está soplando el aire, es muy difícil que te contamines, pero en los espacios cerrados, que vas a un súper, que vas a un restaurante, que vas a una iglesia, que te vas a reunir con familiares,
en sitios cerrados, lo más probable es que te puedas contaminar si no tomas las precauciones del uso del cubreboca, del lavado de manos, de la distancia social. Lamentablemente, pues así vamos a tener que seguir actuando mientras tanto no tengamos una vacuna más completa para COVID o no tengamos medicamentos que puedan ser útiles. Se están ensayando varios, están ya algunos en etapa 3. Espero en Dios que pronto ya tengamos medicamentos que puedan ser útiles y nos manejaremos como se vino manejando influenza o como se viene manejando influenza, que por cierto ya viene la temporada de frío en donde influenza eh, marca la pauta de la mayoría de las enfermedades respiratorias. Entonces es importante que nos vacunemos y que estemos pendientes y cualquier síntoma respiratorio importante que tengamos, consultar al médico porque puede ser influenza. La vacuna protege, evita que nos compliquemos, pero sobre todo en la gente de riesgo, mayores de 60 años, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, gente con cáncer, pacientes con asma, con enfermedades respiratorias crónicas, pues están expuestos a que en un momento dado la influenza pueda complicarse y traer consecuencias importantes, graves, hospitalizaciones, intubaciones, fallecimientos. Sí, Entonces justamente eso es yo importante. intentaba hacerle esa observación, que estamos en este momento confluyendo en dos factores muy peligrosos a la vez. La influenza que no ha desaparecido y que ya quedó también como una enfermedad episódica, ¿no? Cada vez que el clima cambia, que de cuánto, pero el COVID también en simultáneo, estamos a fin de año y vemos, y me preocupa sobremanera que, por ejemplo, esos artistas que mueven públicos inmensamente, los deportes, nuevamente tomando cuerpo, siguen esas convocatorias de calle de gente aglomerada en todos lados y yo veo que la gente abandonó el tapabocas y todo lo demás desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que esta circunstancia se torna mucho más peligrosa porque es la influencia y el COVID prácticamente aparejados en una misma época del año. Y de hecho, pues el año pasado ya tuvimos la concurrencia de ambas enfermedades en un mismo paciente, desde Ajá. niños hasta adultos mayores igualmente. Porque en los primeros años de COVID, que la gente estaba en sus casas, que había el aislamiento social, con el confinamiento, digámoslo así, en cada uno de los hogares, pues la gente tuvo menos posibilidades de contagiarse de influenza. Y, y en realidad las cifras de influenza en esos años fue bajísima, bajísima con respecto a todos los años anteriores. Sin embargo, el año pasado que ya empezó la movilización de los niños a la escuela, de la gente en sus trabajos formales, ya no de home office, sino directamente en oficina, pues ya el año pasado hubo una alza de influenza importante y la concurrencia con COVID que definitivamente pues estaba todavía en su apogeo. Había bajado la crisis con el Delta, pero estaba empezando Omicron. Y a principios de este año también pues Omicron que fue el que predominó y el que dio la mayoría de los casos importantes de enfermedad con COVID, pues estaba simultáneamente produciendo enfermedades respiratorias junto con las diferentes cepas de influenza. Este año se espera que influenza, pueda haber uno de los mutantes importantes, un H3N, un H2N3 de influenza que habitualmente es de lo que provoca enfermedades más serias. Ese y el H1N1 son los que provocan enfermedades más serias. Entonces, para este año la vacuna viene incluso con esa variante para que ayude a protegernos, porque es el que está predominando en la atmósfera en estos tiempos. Sí, y justamente, doctor, hoy que estamos haciendo este programa, están comenzando aquí en México las clases. Yo estaba parado esta mañana en la ventana observando la llegada de los alumnos a dos colegios que están casi enfrente de nosotros. Y todos esos niños iban sin tapabocas. O sea, no ha ¿Sí? habido la previsión, no se está tomando en consideración eso. Las familias como que se olvidaron de que sus hijos salen en este momento del colegio y llevan un riesgo encima. Y ni No, siquiera y, toman y en una los precaución. colegios, y en los colegios le dicen que no se los pongan, que se los quiten. Y si algún niño lleva cubrebocas, le dicen no, que se lo tienen que quitar, porque ya no es necesario. En Sí. realidad, las autoridades oficiales en salud, en la mayoría de los países, pues se han estado como a la expectativa.
Sí. Lo que propone es que el que quiera usarlo, que lo use, el que no quiera, pues que no lo use. Pero bueno, esperemos que esta variante de Omicron que ha mostrado hasta ahorita poca fatalidad, pues de alguna otra manera puedan ser controladas como las anteriores. Pero todo el que tenga sensibilidad social y quiera cuidar su persona tiene que usar las medidas preventivas que hemos recomendado desde hace mucho tiempo. Ahora, Deben ser, usted ha visto pronunciamiento de los gobiernos regionales, por ejemplo, aquí en México, que estén ¿no? alertando sobre el particular? No, 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 simplemente, mire, hace un mes la Universidad Nacional Autónoma de México promulgó la propuesta de que se usaran de nuevo los cubrebocas. Y no le hicieron caso. Y las autoridades de salud federales, regionales, pues simplemente lo dejaron como una opción de cada quien. Dejarlo como una opción de cada quien es no cuidarse, porque la gente, primero muchas veces dice, a mí no me va a pasar, ¿verdad? Y segundo, pues que para la gente es un fastidio usar el cubrebocas. No tenemos la cultura que tienen otros países, como por ejemplo Japón, que lo hemos nombrado anteriormente. Sí, En Japón la gente se usa su cubrebocas o sí o sí. Y si alguien tiene gripe, se lo coloca para cuidar a los demás. Y usted no ve ningún japonés subirse a un avión sin un cubrebocas, es aunque esté correcto. sano. Sí. Ya es una cultura, ya es un respeto ciudadano, que muchas veces de manera lamentable, pues nosotros no tenemos, no exhibimos, no ¿Usted tenemos. nota alguna diferenciación entre esa conducta con respecto a Europa y América Latina? ¿Se diferencian mucho en el desacato o se Bueno, es parece, que o se parece? sí, se parecen, no se parecen. Se parecen. Hay países como Alemania que son un poco más estrictos, pero los países que son latinos, por España, Italia, pues somos latinos, ¿eh? Eso ni qué. Ahí la gente protesta y hace cualquier cantidad de rabietas en la calle porque, no, porque les obligan a usar un cubrebocas o porque hay sitios en donde todavía se exige el uso de cubrebocas para usted poder accesar a ellos. Mi recomendación es que todo el mundo debería usarlo, todo el mundo. ¿Ok? Y sobre todo si usted va a un hospital, si usted en nuestros hospitales ya la gente va sin cubrebocas y va a las consultas sin Que no es el cubrebocas. COVID nada más, otra cantidad de riesgos que hay No, allí. no, Debería uno no, pues protegerse de por manera supuesto. permanente. Esos son sitios altamente contaminados porque son sitios que concentran gente enferma Exacto, y que muchas veces no sabemos qué es lo que les pasa y a lo mejor están contaminando. O sea, exacto. yo sigo usando mi cubrebocas en el hospital, muchos médicos todavía lo usan, otros no, ¿ok? Pero eh, a mí a veces me ven así como que medio raro, pues todavía con el cubrebocas, o todavía estás usando. Sí, yo sí lo sigo usando. Claro, y ¿Por qué? usted con más razón, porque usted justamente en su especialidad maneja esas enfermedades que se Claro, adquieren claro. a través de la respiración y de la boca. Claro, claro. La única vez que me contaminé con COVID, después que ya tenía 2 años más o menos de invicto, me contaminé precisamente por una niñita de 3 meses de edad que ni siquiera estaba citada, sino que le dijeron, llévese al doctor Ordaz y se apareció en mi consultorio. Después que estaba, bueno, después que estaba adentro tuve que examinarla y la mandé para urgencia. Efectivamente tenía COVID. Y esa pacientita me contaminó a pesar de que yo tenía que tenía, perdón, mascarilla y que además tenía careta, porque yo en esos momentos usaba una careta protectora. Claro, ¿Eh? imagínese. Pero a pesar de eso, logró contaminarme ese paciente. Porque habitualmente, pues, la mayoría de los médicos tratábamos de seleccionar los pacientes que íbamos a ver y aquellos que sospechábamos que tenían COVID, le mandábamos a hacer las pruebas primero. Si lo tiene, señora, pues nos vamos a llevarla a tal sitio que donde están atendiendo los pacientes con COVID. De alguna u otra manera, preservándonos, pues. Tuvimos que hospitalizar gente que tenía COVID y hubo que verlos y hubo que seguirlos, ni modo, pero uno siempre trataba, pues, de cuidarse. Y Claro. sin embargo, a pesar de eso, la gente podía contaminarse fácilmente, mucho más en una casa en donde usted tiene un niñito que va a la guardería, que trae aparentemente una gripe, que lo estamos tratando bien.
no podemos dejar de tratarlos en la casa, de manejarlos, de verlos, de besarlos y de bañarlos y de convivir con ellos. Y entonces empieza a enfermarse todo el mundo en la casa, ¿eh? Desde el abuelito que está predispuesto hasta la gente más joven que quizás la pase mejor, pero hemos visto también gente joven que se ha complicado feamente. Sí, sí, sin duda. Bueno, de todos modos, frente a este panorama, yo creo que la próxima semana vamos a tener que ir a hacer un seguimiento más a menudo a esta temática, porque si la OMS dice lo que dice, y lo mismo que el Instituto Panamericano de la Salud, pero la gente no responde, no reacciona, yo no sé si es que los gobiernos, pues definitivamente resolvieron desentenderse del problema y dejar que cada quien asuma su riesgo. Pero en el área médica, en su caso, yo creo que la obligación es, quieran o no, y les guste o no les guste, estar aquí pues machacando el tema hasta que podamos, porque definitivamente pues el riesgo no ha terminado. Y si la OMS dice eso, algún indicio claro deben tener, porque yo no creo que Sí. sea para alarmar al mundo, porque entonces Bueno, sería hay una indicios tremenda claros. irresponsabilidad. Es que hay indicios claros, Claro, son miles y miles de personas que se están contaminando. Y eso implica que en cualquier momento, si las cosas siguen así, vuelvan a levantar una voz de pandemia. No me parecería nada raro que eso nada ocurriera. raro. Nada raro. Bueno, debemos estar preparados para ello. Esto que está haciendo la Organización Mundial de la Salud ahorita es advertir a los gobiernos que tienen que estar preparados desde el punto de vista de insumos, de pruebas diagnósticas, de tratamiento, de locación de hospitales en un momento dado, por si el virus toma un auge alto y que sepamos qué hacer y tengamos cómo hacer, porque nos va a volver a tomar como al Por principio cuando sorpresa y el COVID. entonces la cosa va a ser Por fatal. sorpresa. Ahorita no debería haber ninguna sorpresa, ¿ok? Porque esto es una cuestión que se viene machacando desde hace tiempo. Y no lo hemos dicho nosotros nada más, lo ha dicho cualquier cantidad de gente responsable a través de los medios sociales, de las redes sociales, de que tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir actuando de una manera coherente y responsable ante una cuestión que no ha terminado. No ha terminado. Se levantó la voz de urgencia médica internacional, que es lo más alto que puede decir en cuidados y en alertas la OMS, pero todavía no hemos terminado de salir de la pandemia como tal. Sí. Entonces, No, y me sorprende enormemente, doctor, que yo creo que usted y yo somos los que hemos tocado este tema recurrentemente, porque sabemos que no se ha ido el COVID, pero es que yo veo que en el resto de los medios y las plataformas, las propias, las particulares, los medios que están en las redes, casi no tocan el tema pese a lo que dice la OMS. Antes abordaban el tema todos los días, pero ahora se habla de ello y la gente piensa pues que definitivamente no hay que hacerle caso. Y yo creo que sí hay que hacerle caso, porque se están cruzando varios factores nuevamente en la calle. Como le dije, el comienzo de las clases, los eventos públicos, los viajes, países que están aumentando el número de vuelos para todas partes. Y esos son justamente los factores que influyen en que el contagio corra de manera inusitada. claro, las posibilidades que de alguna u otra manera se contaminen ahorita con el reinicio. Ahorita están, por ejemplo, aquí en México, ahorita están ingresando a clases 24 millones de alumnos. Imagínense, Entonces, ¿qué esperamos? Pues que lo más probable, Dios no quiera que así sea, pero lo más probable es que haya una contaminación ahí entre todas masiva, estas masiva, cantidades de personas, masiva. masiva, Sí, porque esos niños que están entrando, esos 24 millones que están entrando, por lo menos van a estar contaminando a unos 40 y tantos millones más, 50 exacto, millones más de personas. Póngase que vive cada una de esas personitas con su papá y su mamá, pero son ajá, más. Pero exacto. ponga usted que por la medida pequeña vamos a tener una contaminación de 58 millones más los 24 ya van siendo la mitad de la La mitad de la población población. del país. Bueno, Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa, no estamos estamos. hablando así matemáticamente, con una matemática muy sencilla, con una matemática muy elemental, sin cifras estadísticas complicadas. Exacto. Simplemente vas a tener la posibilidad de que la mitad de la población del país se pueda contaminar en un momento dado y pueda aumentar, pues, por supuesto, el riesgo de que todas estas cifras aumenten a la vez, pues, de E- manera Exponencialmente, importante, exponencialmente, sí. exponencialmente, de manera Sí. importante, definitivamente sí. Y si no estamos preparados porque no hay medicamentos, porque los hospitales, pues, no se han reabastecido de una manera importante por lo que se consumió durante
fase más importante de la pandemia, pues entonces a lo mejor nos vamos a encontrar que se van a colapsar de nuevo los sistemas de salud. De hecho, ya está ocurriendo en algunos países en donde los hospitales están empezando a colapsarse, Imagínense. pero tampoco se dice, tampoco se Tampoco se explica. dice, exacto. Por eso le decía que los medios no se están ocupando del problema. No, se está No, dejando, no están reflejando el drama. No están La reflejando el OMS drama. acaba de sacar una alerta importante en Argentina, porque las cifras en Argentina son importantes. 80% leí yo. Pero también están infectándose en España, en Italia, en China, que nunca dice sus cifras completas, y así. Entonces usted dice, bueno, ¿por qué si no se ha levantado todavía una voz de pandemia, la gente está tomando una vida como que no pasara nada? Desentendida, sí. Está bien que no sea una libertad total el uso del cubrebocas, pero, pero tampoco es bueno que todas las demás personas que nos estamos cuidando estemos en riesgo porque simplemente un grupo de personas no quiere No tomar en quiere. consideración esa posibilidad Así y es. se les importa muy poco si se contaminan o no se contaminan. Bueno, de todos modos, el tema lo vamos a mantener vivo nosotros aquí porque definitivamente sí nos preocupa. Y en la oportunidad que hubo la pandemia, nosotros estuvimos permanentemente, semana a semana, tocándolo porque definitivamente era gravísimo y ciertamente se comprobó que sí lo era y se extendió a nivel mundial, pues y no, no era mentira. Y pasamos casi un año con las complicaciones y hay gente que Claro, todavía padece de trastornos que fueron secuelas de lo que padeció todavía, y hay, todavía inclusive, las sí, secuelas post-COVID en las personas siguen presentes e inclusive gente que tuvo COVID en el aló, aló, se congeló un poquito la señal allí, aló, bueno, COVID. ah, Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Puede ser que no le dé mortal, puede ser que el COVID no le dé mortal y que usted lo pase y ya, y le dio una neumonía y se le pasó y ok, ni siquiera lo hospitalizaron. Pero las secuelas post-COVID están colmando también los hospitales, de tal suerte que en la mayoría de los países, inclusive aquí en México, en muchos hospitales ya hay clínicas post-COVID para atender exclusivamente a estos pacientes que están dando estas manifestaciones secundarias a una enfermedad que no se ha ido, que exacto. sigue aquí entre nosotros y que va a seguir dando de qué hablar, tanto en sus rebrotes como en sus consecuencias, sus secuelas, Bueno, porque nuestra audiencia que sepa que se lo hemos dicho reiteradamente, que se lo vamos a seguir diciendo, a ver si logramos concientizar pues de que hay que tomar tantas precauciones como la primera vez, así de sencillo. Así que bueno, sí. doctor, la semana que viene entonces seguiremos tocando este tema en detalles mucho más minuciosos, cómo andan, por ejemplo, las investigaciones de laboratorio, si estamos cerca de que aparezca una vacuna que definitivamente lo saque de circulación o no. Todo eso tenemos que irlo evaluando para que la gente esté clara de que no es factible por ahora, pues, desentenderse del problema, así de sencillo. Así Bueno, que, le digo algo con respecto a lo que usted está diciendo, que lo saque de circulación, no lo van a sacar de circulación. nada, COVID vino para quedarse entre nosotros y tenemos que acostumbrarnos a vivir con él. Una buena noticia, bueno, ya hay vacunas que se pueden utilizar anualmente y que están ahorita en fase 3. Inclusive estamos llevando un estudio de investigación, un protocolo de fase 3 para niños de 6 meses a 2 años, que esa etapa de la vida estaba totalmente descubierta. ujú. Se estaba colocando en niños de 3 a 5 años en adelante, pero ya ahorita, por ejemplo, estamos en fase 3 de una vacuna que se va a poder utilizar con muy poco riesgo de cuestiones de reacciones adversas y con una efectividad muy importante, de verdad, bastante buena, sobre el 80% en la mayoría de los estudios hasta ahora. Bueno, lo Que bueno que ya esté se ocurriendo, probó. lo bueno que esté ocurriendo también lo vamos a decir aquí, por supuesto. Claro, por supuesto, eso forma parte de nuestra tranquilidad y forma parte, pues, de la esperanza de que podamos llevar una vida más normal, vamos a decirlo así. Sí. ¿Mm? Aunque Bueno, insistimos, el uso del cubrebocas sí, ok, a mucha gente molesta,
pero hay que hacerlo, lavarse las manos igual, evitar reuniones en sitios cerrados donde haya mucha gente, Las mantener, recomendaciones de siempre, las que mantener la hemos distancia adoptado. social, las mismas cuestiones que han sido efectivas para ir controlando el proceso. Exacto. ¿Eh? Bueno, Definitivamente eso, el uso de las vacunas de emergencia que se vinieron manejando hasta ahora, han permitido que este virus que venía matando millones de personas, ¿eh? Que estamos hablando de más de 300 millones de personas que fallecieron, sí, o señor. sea, que son cifras Ah, importantes, claro, claro. ¿eh? Bueno, de todos modos, la semana que viene volvemos a estar entonces en otro Ojo con la Salud, con el doctor Rodrigo Ordaz Verde, a través de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta alianza hemisférica con América, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con la plataforma Sin Filtros de Maybor Petit, en una producción de Invirne Corp. Hasta la próxima semana. La Gracias, doctor. próxima, Dios los bendiga y cuide. Seguro. Hasta luego.